Hola a todos y todas. Bienvenidos al segundo día de Educación X, el ciclo de seminarios web organizado por Academy, el núcleo de innovación y formación continua del Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel. Muchas gracias por volver a conectarse con nosotros a través de YouTube Live. En este ciclo estaremos hablando sobre gestión y liderazgo en la industria 4.0. Ayer tuve una conversación excelente con Rodrigo Angulo. Estuvimos hablando sobre los nuevos enfoques de la gestión estratégica. Hablamos sobre el propósito, sobre el cambio de paradigmas, sobre las habilidades que deben trabajar los estudiantes antes de salir al mercado laboral y mucho más. Les recomiendo que vean el video. Lo pueden encontrar en la página del seminario web en la parte de abajo. Por cierto, yo soy Cristina Montesinos. Soy la fundadora de Mara Media, una empresa de productora de podcast. Tengo el gusto de contarles que llevo meses trabajando con el CFT Teodoro Bickel y con Academy. Y la semana que viene, el viernes 19 de marzo, publicaremos la segunda temporada de Bienestar por Academy. Pero esta vez viene con algo distinto. Estaremos hablando sobre los mismos temas que estamos hablando en este seminario. Yo seré la presentadora y semanalmente estaré conversando con personas increíbles. Les recomiendo que lo escuchen cuando esté disponible. Bien, antes de comenzar la conversación de hoy junto a Juanjo Gutiérrez, les quiero mencionar algunas cosas. Primero, estaremos enviando certificados de asistencia a los que se hayan conectado los 3 días del ciclo. En este momento, nuestro equipo está publicando en el chat de YouTube el enlace donde deben entrar, llenar el formulario y así les haremos llegar el documento. Segundo, recuerden enviarnos sus preguntas por ese mismo chat. Yo las estaré integrando en la conversación con Juanjo a medida que avanzamos. Y por último, si quieren conocer más sobre Academy y sobre los programas que ellos tienen disponibles, visiten www.xacademy.com. Bien, ya estamos listos para comenzar con el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre innovación, talento digital y emprendimiento, las nuevas competencias cardinales, junto a Juanjo Gutiérrez. Les voy a contar un poco sobre Juanjo. Él es consultor en creatividad, innovación y emprendimiento en instituciones de educación superior, empresas privadas, instituciones públicas y del tercer sector en Latinoamérica. En 1996, cofundó INCREA, una consultora con la que ha acompañado a organizaciones en México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile por más de 20 años. En 2013, Juanjo cofundó el Centro de Innovación y Emprendimiento Cowork Chile y también se desempeña como Country Manager Chile de Colatam, la red de cowork de Latinoamérica. Juanjo, de profesión, es psicólogo organizacional. Y esperen, también es magíster en Ciencias Sociales Aplicadas por la Universidad de la Frontera. Tiene un diplomado en Biología Cultural por la Escuela Matrística. Tiene un certificado para la formación de emprendedores por Babson College y el Instituto Génesis de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil. Sus últimas certificaciones son el programa de liderazgo en la innovación del MIT y tiene una certificación internacional para la formación en ingeniería. Además de todo esto, Juanjo ocupa su tiempo libre siendo organizador de eventos TEDx en América Latina. Juanjo, ¿qué tal mi presentación? Oh, Juanjo, estás en silencio. Acuérdate de quitar el... Ahí sí, perdón. Excelente presentación, muchas gracias. Si es que queda tiempo libre, hacemos algunas cosas también, como esa. Muy bien. Muy bien. Bueno, les quiero contar que preparando la conversación de hoy, definimos que sería una buena idea que Juanjo nos dé algunos conceptos clave que debemos conocer sobre esta nueva industria 4.0. ¿Quieres comenzar? Sí, gracias, Cristina. Bueno, gracias a Academy, al CFT Teodoro Bickel por esta invitación. Estoy súper encantado de poder participar hoy día en este webinar. Para empezar, aclarar algunos conceptos. Yo creo que hay bastante en el medio sobre Industria 4.0. Están las herramientas de la Industria 4.0, pero cuando uno dice ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una revolución industrial. O sea, nos referimos a un cambio de paradigma sumamente importante. Yo creo que hay 3 conceptos que quiero marcar, digamos. Uno tiene que ver con la digitalización. El segundo tiene que ver con que
ocurre algo con el liderazgo distribuido, pasa algo con la cultura, con las personas. Y lo tercero, que tiene que ver con que pasa algo con los datos, ¿sí? Con la gestión de datos. Entonces, simplemente para no hablar de temas técnicos, veamos estos tres conceptos. Lo Me primero parece. tiene que ver con la digitalización y tiene que ver con que justamente la industria 4.0 se habla de algo que se denomina fabricación inteligente. Entonces, la digitalización tiene que ver con que hay una serie de procesos que pasan a ser de forma automática. O sea, se habla ahora de lo digital. Lo digital tiene que ver con que hay procesos, ¿no es cierto?, que antes eran realizados de una forma mecánica, ¿no es cierto?, ahora pasan a ser desarrollados, ¿no es cierto?, de una forma automática. Hay un concepto detrás de la digitalización que tiene que ver con la automatización. Yo puedo, no sé, programar de alguna manera mi casa para que se enciendan luces, ocurran cosas, yo puedo programar un determinado servicio de cafetería, yo puedo programar un montón de cosas. Entonces, la industria 4.0 tiene que ver con eso, tiene que ver con esa digitalización. Pero para que eso ocurra, no es que las máquinas trabajen solas, sino que tienen que haber muchos equipos de personas trabajando detrás. Y eso hace un cambio fundamental desde lo que nosotros trabajamos en psicología organizacional con la forma como las personas se organizan. Y ahí viene un concepto súper relevante que entiendo que mañana en el siguiente webinar van a trabajar con eso, que tiene que ver con el liderazgo, y a eso le llamamos el liderazgo distribuido. O sea, pasa algo con que cada persona es dueña de una partecita del proceso. ¿Sí? Entonces no, hay una serie podemos decir, de cambios, de revoluciones, de shock también que se están provocando en las organizaciones porque los liderazgos a los que estábamos acostumbrados y las cadenas de mando a las que estábamos acostumbrados no sirven ahora. Ahí podríamos, perdón, hablar sobre la horizontalidad de las nuevas estructuras. Ya no Sí, es esa jerarquía, ¿no? exactamente. Y además tú tienes a tus clientes como consumidores que pasan a ser productores. Pues se habla también de prosumidores. Estos aparatos que son los smartphones son inteligentes, son digitalizados. Entonces cualquier persona en un momento determinado puede tomar una información, enviar una información. Por eso es que a veces nos vemos en las organizaciones desbordados por nuestros públicos. ¿Sí? Los que empiezan a hacer un pequeño emprendimiento, si tú dices, me voy a entrar a Instagram, y después no tienen tiempo para responder todos los mensajes, porque genera este tema del liderazgo distribuido. Y lo otro, ahí nos lleva a lo tercero, que tiene que ver con la gestión de datos. Se llega un momento en que tú, cualquier emprendimiento, cualquier actividad que tú desarrolles a nivel digital, tú tienes muchos más datos de los que manejarías si lo haces de manera no digital. Entonces eso es muy bueno porque tú puedes tener un gran alcance, pero también el desafío es cómo tú administras eso. Entonces eso es parte de lo que viene con esto de lo denominado Industria 4.0. Sabes que justo ayer escuché una noticia que me dejó loca. Es sobre la adaptación de empresas de Gatorade y de Powerade, que son a su vez de Coca-Cola y de Pepsi. Gatorade sacó un nuevo parche que supuestamente te lo pones en el brazo izquierdo mientras haces ejercicio. Esto como absorbe tu sudor y este parche de alguna forma se conecta a la app de Gatorade en el celular. Y lo que estaban hablando era, bueno, supuestamente te da como mediciones de estás bajo en sodio, tienes demasiado no sé qué, pero estaban hablando sobre cómo esta es la nueva apuesta de esta empresa de medir, de conseguir esos datos de a qué hora entrena, cuánto tiempo entrena, qué necesita. Por ejemplo, si se descubre que estás bajo en electrolitos, curiosamente Gatorade va a sacar después un nuevo producto lleno de electrolitos para esas personas. Entonces, es esa como, es una locura cuánta información estamos pudiendo recopilar ahora y cómo la usan las marcas. Sí, exactamente. Y frente a eso, tú te puedes quedar, o sea, lo que estamos nosotros haciendo desde Latinoamérica, desde Chile, con los equipos los que estamos trabajando, es tratar de subirnos a una nave espacial, pero que va a muy alta velocidad y que ya partió, que ya arrancó. Entonces, tú tienes los grandes que ahora están con este tema de la ley antimonopolio en Estados Unidos. ¿No es GDPA. cierto? Ah, también. Claro, los de Ford, ¿no es cierto? Los cuatro grandes, no sé, Google, Facebook, Amazon, Apple, ¿cierto? Apple. Apple, Sí. los cuatro. Y tú dices, ¿por qué? Porque ellos, con esto del Facebook y todo, lo que hicimos fue entregarle muchísimos datos.
Entonces ahora la pregunta es que no queremos que hagan ciertas cosas con esos datos, pero ya los tienen, digamos, o sea, ya los comercializan, los cambian, etcétera. Y esto que tú dices de Gatorade es así, o sea, hay, de alguna manera, esa información que entreguen es sumamente relevante, pero además nosotros no percibimos la cantidad de gente que puede entregar esos datos. O sea, tú pasas de tener, no sé, 200 seguidores en una app y pasas a los 500, pasas a los 1000, y si pasas de los 500.000 ya llega un momento en que tú no logras mirar o sea, no sé, si tú miras un centro educativo, el número de estudiantes que tiene, o sea, administrar esa base de datos, pero imagínate administrar una red en toda Latinoamérica, o en toda habla hispana. Y luego te saltas a otros idiomas también con las traducciones simultáneas y todo eso. Entonces, el universo se nos abre muchísimo. Claro que sí. Ahora me encantaría que habláramos sobre un poco del lado positivo de toda esta información que está disponible y que hablemos sobre la nueva metodología ágil, sobre esta forma, este cambio de pensar, de organizarnos y de trabajar. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Súper. Lo que pasa es que, como decía, cuando si ustedes, los que están escuchando esto, ponen ahí en Google, van a encontrar más información de la que yo estoy dando, digamos, sobre industria 4.0 o herramientas 4.0, y tiene Big Data, y te van a empezar a aparecer las impresoras 3D, y hay un circuito como de 13, 12, 15, o van aumentando. Son casi siempre herramientas, digamos, que se utilizan. Pero si vamos detrás de eso, son las personas las que tienen que trabajar con eso, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, así como la jerarquía, el organigrama piramidal no sirve, porque de hecho el cliente no está ahí, sí, no aparece en el organigrama. Nosotros hace años que venimos trabajando con organigramas al revés, organigramas distribuidos, organigramas circulares. Y claro, cada vez que los proponemos en las organizaciones se genera un caos, pero ahora que estamos con COVID y con esta pandemia y toda la industria 4.0, uno empieza a encontrarle un poco de sentido. Entonces, ¿qué pasa con las metodologías? Ocurre que así como que tenemos estas estructuras que nos sirven, las formas, los procesos laborales que nos dábamos antes, no sirven para ahora. Por ejemplo, yo he ido adquiriendo varias herramientas rápidamente, pero hay cosas que no logro hacer. Entonces yo tengo hijos menores a los cuales les Okay. Hace 10 años era más rápido en algunas cosas, ahora obviamente soy más lento en algunas otras. Pero me acuerdo cuando partí con el primer celular, mi hija muy pequeña me decía, papá, tú no actualizas. Y para mí actualizar fue algo que tuve que aprender ya de mayor, que para ti seguramente, Cristina, es algo obvio, o sea, obvio, uno Sí, actualiza su ni lo aplicación. pienso. Ni lo piensas, claro, pero para personas como nosotros, actualizar las aplicaciones es un tema. Entonces uno mira mi teléfono, tengo un montón de cositas rojas ahí, ¿por qué no actualizo? ¿Por qué? Porque para mí, en mi generación, estos aparatos venían terminados. Eso es sumamente Okay. relevante, o sea, las cosas venían completitas. Entonces, si mi abuelo viviera o mi papá viviera, este aparato es un aparato fallado. ¿Por qué? Porque no está terminado. ¿Sí? Claro. Lo completa el usuario porque le baja una aplicación, lo completa el usuario porque baja la aplicación que le sirve, ¿no es cierto? Pero antes las cosas no eran así. Entonces, cuando nosotros, voy a meter aquí, voy a decir que personas que se creen jóvenes no son tan jóvenes, personas de 30 años que se creen jóvenes, ¿sí? Personas de 40 años, 45, cuando arman equipos, lo que quieren hacer es terminar el proceso completo y no terminan el trabajo ni lo presentan al cliente hasta que, según su concepción tradicional, está completo. Pero ocurre que mientras tanto aparece un joven de 15 años creando el mismo producto, saca un primer prototipo, lo prueba, recibe información del medio, lo transforma, hace 5 iteraciones, estoy diciendo, yo sé, conceptos raros que vamos a aclarar después, y en el mismo tiempo, cuando el equipo tradicional de 30 años, jóvenes, van a lanzar su producto, estos jovencitos Ya más está jóvenes, tarde. ya está tarde. Ya lo lanzaron, lo probaron, crearon marketing, recambiaron la página web y todo. Entonces, a eso se le llama metodología ágil. La metodología ágil es un tipo de metodología que viene, ¿no es cierto?, es raptada, cooptada de la gente que programa, ¿no es cierto?, y luego es pasada al desarrollo de cualquier organización o cualquier empresa. Entonces, estas metodologías ágiles, ¿qué significa? Equivocarte barato, equivocarte rápido, hacer ensayo, crear prototipos. Si algo no funciona, cambiar. Si algo no funciona radicalmente,
pivotear, o sea, cambiar completamente la naturaleza de las cosas. Entonces hay como concepto cuando uno dice, ¿cómo creamos un producto ahora? Con mi equipo nosotros aplicamos eso. Y lo que hacemos es que nos demoramos muy poco en crear un servicio. ¿Cuánto me demoraba yo? Yo hablaste de 2 empresas en mi formación. Yo creé Increa, ¿no es cierto?, en el año 1996. Entonces es una empresa más tradicional, más familiar. Cowork, con los socios que lo creamos, lo pensamos de manera diferente. Entonces en Cowork lo que hacemos es que creamos un producto en horas, lo pasamos por diseño, lo subimos esa noche a una página web, lo probamos en el mercado y a medida que vamos creando, o sea, a medida que vamos recibiendo feedback de los clientes, lo vamos transformando. Por supuesto que tenemos que ser súper responsables para tomar datos, mejorar, tomar datos, mejorar, tomar más datos, mejorar. Entonces, esta metodología ágil tiene que ver con una nueva forma, no solamente de hacer, sino que es una nueva forma de pensar. Sí, o sea, totalmente. Trabajar en equipos diversos, saber que no va a ser solamente una sola mirada o la mirada del jefe la que va a solucionar. La metodología ágil tiene que ver con organizarnos colaborativamente, tú dijiste delante, horizontalmente para trabajar. Hay un momento en que hay que decidir, ¿te fijas? Pero ojalá, en vez de pensar en una gran decisión, pensar en pequeñas decisiones. Tomar un problema y dividirlo en partes. Pregúntame tú, después tengo un ejemplo para eso. No, termina tu ejemplo y después yo comento. Creo que Elon Musk, ¿cierto? De Tesla. Tesla o SpaceX, o cualquiera de las empresas que tome, la de los que hacen las tuneleras y todo eso, tienen un TED, ellos muy buenos, de hecho, lo pueden buscar, donde él muestra, y lo que él hace es aplicar metodología ágil. Él agarra un gran problema y lo divide en problemas pequeños. Entonces, lo que él tiene, él descubrió que era más fácil cavar túneles que hacer edificios. Entonces, él dijo, todas las autopistas y todo eso están mal diseñadas. ¿Sí? Generan a la larga gran contaminación, dividen las ciudades, bla, 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 bla. Es mucho más fácil y más barato, ¿cómo se dice? Viajar bajo la tierra. 20 pisos hacia abajo que ir 20 pisos hacia arriba. Entonces empezó a crear túneles. ¿Sí? Pero se encontró con que la industria de las tuneleras estaba muy, muy obsoleta. Entonces ahí tomó un problema. O sea, la pregunta era cómo la tunelera podía hacer túneles más rápido que un caracol. Entonces, no, en serio, ese es el chiste, ponían el tamaño del caracol y el caracol avanzaba siempre más rápido que la tunelera en proporción a su tamaño. Ay, wow, no lo he visto. Lo que él hizo fue mejorar ese pequeño detalle, pero al momento de mejorar ese detalle, generó toda una revolución en cómo se hacían túneles en el mundo. Entonces, cuando tú ves, ¿qué es lo que hizo con SpaceX? Como X de Academy, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo? Lo que él hizo fue que cuando se lanzaba el cohete al espacio, la parte más importante es la parte de arriba y toda esta parte de acá nosotros la perdemos. Entonces, y es basura. Entonces él pensó, economía circular, bla, 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 esto lo podemos recuperar. Pero además lo hizo aterrizar vertical. ¿Sí? Y la promesa de él es que él va a mandar un cohete y lo va a recuperar en 24 horas. Y cuando lo dijo era locura. Pero la metodología ágil hace que él agarre un problema y diga, ¿sabes qué? El tema es cómo recuperamos esa cápsula. Y empieza a trabajar con eso. Y a ensayar, y a ensayar, y a ensayar, y a ensayar. Entonces, cuando ahora se quema un dispositivo, es interesante leer lo que dicen, es lo que escriben ellos. Ellos no dicen, oye, perdimos un cohete completo y gastamos tantos millones de dólares. No, ellos dicen, aprendimos que el error se provoca en tal parte de tal orden. Si eso lo mejoramos, en el próximo lanzamiento lo vamos a hacer así. Imagínate que nosotros en educación trabajáramos de esa manera o que enseñáramos de esa manera. Claro. Lo que yo iba a comentar es que quiero hacer énfasis en que por más de que uno sea ágil, quiero hablar de los tiempos, por más de que uno sea ágil en tener esa idea y lanzar un producto, no significa que está terminado. Nunca. O sea, hay que cambiar todo eso de una vez que está fuera, siempre se tiene que ir escuchando a las personas a quien diseñamos esto, ya sea un estudiante, la audiencia, el cliente, ¿no? Claro, y eso me recuerda...
Perdón, te interrumpí. No, dale. Bueno, es que me recuerda a uno de los jefes que tuve hace un tiempo, que yo tiendo a ser muy perfeccionista, y él siempre me preguntaba, ¿tú quieres salir con un Ferrari o quieres salir con un carro de 4 ruedas que ande y luego ir adaptándolo, ¿sabes? Y luego ir mejorándolo, porque yo era muy de terminar las cosas, de hacerlas bien, de todo perfecto. Y en Claro. eso es un concepto que quiero que hablemos también de flexibilidad. Con Rodrigo ayer medio lo mencionamos entre las habilidades que ojalá tengan los estudiantes antes de entrar al mercado laboral. Pero todo esto que estamos hablando yo siento que se resume bien en ser flexibles. Sí, absolutamente. Yo creo que, y lo acompaña el manejo de la incertidumbre. La flexibilidad, mira, qué relevante, porque yo te iba a mencionar a un profesor, o sea, así como tú mencionaste a tu jefe, yo Mm, decía, yo admiraba cuando me formé a mi profesor con sus hojas de roneo y él sabía exactamente lo que iba a hacer en la próxima clase. Y si yo reprobaba un curso, que reprobé varios, y sobre todo en metodología, ¿sí? me lo imagino. Sí, era duro esa parte estadística, matemática, pues yo entré a psicología, entonces no sabía que estaba toda esta otra parte de generación de test y todo eso. Y, y resulta súper relevante mirar que antes, mientras mejor definieras tu curso y lo repitieras más veces, tú eras más experto de él. Y lo que Mm, ocurre ahora es que no, lo que estamos pidiendo, imagínate lo que estás pidiendo tú, es que salga un estudiante que sea flexible. Por lo tanto, el maestro tiene que ser flexible también, tiene que estar mirando qué está ocurriendo en el mercado, mirando qué está pasando en la sociedad, mirando qué está ocurriendo en las comunidades y los territorios, y tomando esa información y haciéndose preguntas. Tal vez no va a tener la respuesta, pero haciéndose preguntas. Entonces, dentro de eso, necesitamos una formación que sea mucho más eh, líquida, ¿Flexible? ¿sí? Líquida. Es que quería llegar al concepto de flexible, porque uno dice, bueno, ya, pero ¿qué es flexible? Flexible es eso, es líquido. Sí. Es algo que no es... eh, cuando mis hijos estaban pequeños, yo leí por ahí en alguna parte de que los vidrios eran líquidos. Que bueno, es un lío, pero se les armó un lío en el colegio, creo que tuvieron malas notas por eso y todo, pero había un estudio que yo leí que cuando se estudian las catedrales antiguas, el vidrio es más delgado arriba y más ancho abajo. Entonces significaba que el vidrio con el tiempo iba decantando, ¿no es cierto? Y no, sí, es súper raro por eso, pero lo puedes buscar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Tú dices un material, hasta un material como el vidrio, con el paso de los años puede ser flexible. Entonces, para mí el mejor concepto de flexibilidad tiene que ver, podría ser con lo gaseoso o lo líquido, en el sentido de que es algo que pasa entre medio de tus dedos, te transforma, te ves transformado por ello, te ves llevado en el flujo, ¿no es cierto? Por eso se habla también de flujo creativo, ¿sí? Sí. Hay conceptos asociados a eso a lo que se aplica. Entonces, cuando nosotros hablamos de flexibilidad en las organizaciones, nos referimos a estructura, nos referimos a procesos y también nos referimos a los productos. O sea, pensar ahora en productos que sean flexibles es sumamente difícil. O sea, imagínate una clase que sea flexible, pero una plataforma educativa que sea flexible, ¿sí? O un docente que haga una clase flexible. ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a todo este bagaje en que la persona es porosa, tiene contacto con otras personas, ¿sí? No se asusta con lo nuevo, ¿sí? Permite que lo nuevo pase a través de él. De hecho, se mete en cosas nuevas, mete a sus estudiantes, los integra en procesos que sean nuevos, incluso en procesos en los que él no tiene solución. Porque si uno quiere aprender de flexibilidad, la idea sería no entregar respuestas, sino al contrario. Pero justamente eso es lo que asusta, digamos. O sea, cuando tú dices, quiero un estudiante emprendedor, pero después el estudiante emprendedor empieza a emprender y no termina de estudiar y no se certifica, no le hace tanta gracia a la organización. Entonces ahí hay ciertas contradicciones que todavía se están dando. Sí, ahí siento que podemos irnos un poquito por el tema del fracaso, de cómo hoy en día no es solamente que se acepta, se busca cometer errores, se Sí, busca equivocarse para de ahí aprender un poco lo que dijiste de Tesla. Pero eso claro. también es un cambio de mentalidad increíble. Sí, y es súper, y es para hablar como honestamente, súper difícil, es súper difícil hacerlo en realidad. Como que Porque celebrar haberte equivocado. es complejo, digamos. Es súper complejo porque suena bonito, se estudia y se debería hacer, pero cuando te ocurre, es súper fuerte. O sea, yo creo, imagínate, solamente hablemos de los cambios que tuvieron que sufrir el mismo instituto,
los profesores, los coordinadores de este instituto, de otros institutos, del Teodoro Bickel, etcétera, durante la pandemia. Cuando realmente tú dices, voy a hacer esto, chuta, y la pandemia cambia y dice, no, hay que cerrar todo, y todo lo que teníamos preparado, ahora tenemos que hacerlo online. Pero no nos dieron tiempo de preparación ni nada. Entonces, eso cuando uno dice, oye, aprender de los errores es importante, sí, pero a mí no me gustaría como quedarme con la novela rosa, sino decirle, es difícil. O sea, hay una parte en que, por ejemplo, si alguien emprende y pierde dinero en eso, pierde el patrimonio, recursos familiares y personales, es doloroso. Entonces, para que el aprender de los errores se transforme en cultura, se necesitan muchos ensayos. Por eso ahí yo incluiría, junto con el tema de los errores que tú planteas, agregaría la parte de hacer experimentos. Yo creo que si uno lo plantea como experimentos, es más fácil que el error salga. Ahora, yo siento que mucho de eso es difícil y se siente complicado porque tú y yo también nos criamos en una estructura donde se espera que ojalá nada salga mal. Pero si instauramos en los niños de ahora, en los colegios, que sé que se está haciendo, que ojalá se equivoquen todo lo posible y que disfruten y que aprendan, cuando ellos lleguen a un mundo laboral, ellos no van a tener esa cantidad de como rechazo a esa parte tan difícil. Claro, por eso decimos que es un cambio cultural y que ahora la pregunta es qué haces todavía con toda esa gente mayor que ya está capacitada, te fijo, y que va a pasar por lo menos 10 años laborales más, te fijas, o sea, no sé, desde incluir personas con capacidades diferentes en el trabajo, desde incluir perspectiva de género, desde incluir, o sea, hay una serie de cambios que vienen culturales, todo el tema migrante, etcétera. El tema que tú pongas social hoy día es un tema complejo para trabajar en las organizaciones. Pero Claro que sí. dentro de eso yo creo que viene justamente con esto de la digitalización como tú dices, una horizontalidad más allá de la que nosotros nos podemos imaginar. Y prepararnos para eso yo creo que es desafiante. Siento que la conversación nos está llevando a hablar. Bueno, quiero comentar que Juanjo tiene una charla TED, que todos están invitados a verla, está muy interesante. Y yo voy a rescatar dos cosas que él comentó en esa charla. Lo primero es sobre los elementos que el Foro Económico Mundial definió que deben tener los nuevos líderes. El primero sería poder crear nuevas ideas. Segundo, resolver problemas no predecibles. Y tercero, el pensamiento crítico. Siento que mucho de lo que estamos hablando ahí, claro, esto para generaciones futuras ojalá ya los hayamos instaurado desde el colegio. Pero ¿qué pasa con los que están ahí ahora y tienen que desarrollar esto? Claro, justamente este dato que tú dices es del 2018 y me resultó sumamente relevante porque cuando uno dice, ¿cuáles son las habilidades del futuro? Imagínate, creatividad, crear ideas nuevas, resolver problemas, pero me llamaba la atención que decía problemas no predecibles, ¿no? No era solamente resolver problemas, ¿sí? Y la última, el pensamiento crítico. Entonces uno dice, oye, ¿y en qué aula estamos formando eso? Esa fue la primera reflexión. ¿Cómo se forman estas habilidades? Entonces yo digo en la charla y creo que justamente las habilidades están en el patio trasero de la educación hoy día, en los electivos de formación general, en todo lo que no es lo esencial. ¿Sí? Cuando dice, ya, entonces incorporemos las habilidades blandas, entonces le damos un barniz de habilidades blandas. ¿Sí? Sí, hagamos, no sé, yo hago talleres de creatividad del año de la pera, del año 98, pero mis primeros talleres eran los lunes a las 8 de la mañana o los viernes a las 7 de la tarde, porque no eran horarios premium, tú no pones esas habilidades en los horarios premium. Entonces, yo creo que ahí hay mucho por hacer en decir, ¿sabes qué? Yo creo que tengo que remirar realmente. Si yo quiero desarrollar esa habilidad, no puedo hacerlo de la misma manera como estoy haciendo lo otro. Tengo que hacer un cambio que sea radical, digamos, como en esa línea. Claro que sí. Mira, ya estoy recibiendo preguntas de la audiencia y aquí hay una que siento que es excelente y que tiene mucho que ver con lo que estás haciendo ahora. Juan Aranda Vergara pregunta, Juanjo, ¿cómo aplica la metodología ágil a servicios de educación? ¿Cómo haces para experimentar y arriesgarte a fallar con algo tan complejo y tan delicado y de tanto impacto como es educar? Ya, yo creo que, bueno, solamente son ideas, digamos. Estamos en un webinar en el De lenguaje ideas. de las ideas.
Pero yo creo que la misma educación tiene las respuestas, porque lo que pasa con una metodología ágil es que toma un proceso que ya está establecido y lo lleva a ciclos más cortos. Entonces, por ejemplo, si un proceso de diseño curricular se demora un año, yo lo haría en una semana. Si un proceso de acreditación me acreditaron por 3 años y voy a hacer el proceso de preparación en 2 años más, cuando sea el año 3, lo hago la otra semana. Y juego a que... Pero, realistamente, ¿cómo? ¿Cómo pasas algo que... Bueno, y ahí también tenemos que hablar del tema de cómo convences al equipo de que algo que tenían bueno, un año para hacer el tema, o pasa sea, una semana? el convencimiento del número uno es que eso sí se puede. Lo que pasa es que, mira, o llamas a otro COVID o nos vamos a la epidemia, ¿sí? Pero Ojalá que no. hay como en la gestión del cambio organizacional, nos metemos en otra disciplina, que también es súper interesante, hay obstaculizadores y promotores del cambio. ¿Sí? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es agarrar un promotor del cambio, un proceso de liderazgo, tomar un equipo pequeño, ¿sí? Lo que plantean varios autores es que, y voy a responder de otra manera. Entonces tú me dices, ya, ¿cómo hacemos eso? Ya, yo te voy a responder no cómo, sino dónde lo hacemos. No lo hagas en la organización. Tú creas otra organización pequeña, ¿sí? Y en esa organización pequeña empiezas a hacer los cambios. Es que es súper relevante, por ejemplo, si tú miras el proceso, es lo que están haciendo ustedes en Academy. Academy, el área de formación continua en Teodoro Bickel, está innovando y haciendo una serie de cosas, podcast, esto, que luego, una vez que se ensayen, pueden ser llevados a la organización mayor. Si tú tratas de mover la organización mayor, en términos, necesitas la piedra pequeña, como la palanca. La piedra pequeña es un pequeño experimento que se haga, ¿dónde? En otro lugar. ¿Cómo? Con procesos más cortos. Yo creo que ocupando los mismos procesos que tiene, o sea, la normativa educativa está clarísima. Hay que hacer un diseño curricular, hay que hacer un diseño instruccional, hay que generar unas metodologías. Bueno, un llamado a la metodología ágil es hacerlo en tiempos más cortos. Otro llamado es hacerlo no en la organización mayor, sino empezar a probar en pequeños experimentos. Y lo otro es que tienes que convencer a una minoría. Necesitamos una minoría activa que te crea y que vaya contigo y queme las naves, digamos. O sea, eso. En ese mismo hilo de pensamiento, mi papá siempre cuenta que en Apple, Steve Jobs, cuando estaba pensando en el iPhone, podemos estar de acuerdo que es una cosa que disrumpió toda la forma que nosotros teníamos de ver los celulares, Steve agarró a un grupo de diseñadores, desarrolladores, se los llevó a un lugar ajeno, aparte, 5 personas, que curiosamente eran, según lo que cuenta mi papá, eran tímidos y ellos no se iban a poder defender en una sala frente a 20, 30 personas del equipo de producción, del equipo de no sé qué, y defender esa idea innovadora que tenían. Ahora, si los llegabas a un lugar aparte, ellos pensaban intensamente en esto, llegaban con un producto y lo presentaban, ya ahí era mucho más fácil. Pero también me encanta esa historia porque habla mucho sobre cómo apoyar a estos equipos para que saquen esa mente innovadora, esa mente emprendedora y lleven a cabo las ideas, ¿no? Exacto. Yo invito a los que están en casa, que son educadoras o educadores, que tomen una hoja, que la dividan en la mitad y que escriban 5 cosas que ustedes pensaban que no se podían hacer hasta que llegó COVID. Ok, Y que está ustedes bueno. hicieron, y a la derecha después escriban cómo lo hicieron durante 2020. Por supuesto que no resultó bien. O sea, las primeras clases de Zoom, o sea, horrible, obviamente, digamos. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama metodología ágil. O sea, lo que vivimos el año pasado fue un gran experimento. De hecho, si yo busco conversaciones que tuve a inicios del año pasado, yo decía, China, creo que lo conversamos con el equipo académico, en el Teodoro Bickel, con el equipo directivo y los profesores. China va a ser un gran experimento, vamos a tener que mirar lo que va a pasar en China. Porque todo ese confinamiento que ellos allá van a sufrir, así era la conversación, porque esto iba a pasar en China. Claro. ¿Sí? Y pasó en todo el mundo. Entonces, imagínate la cantidad de datos que tenemos ahora de qué cosas resultan y qué cosas no resultan. Así como el ministro en cualquiera de los países, en Chile ahora que estamos transmitiendo desde acá, es de salud, está vuelto loco tratando de explicar por qué toma ciertas medidas, la gente le dice, ¿y por qué hace usted eso? ¿En qué datos se basa? Es lo mismo.
sea, eso tiene que ver con la industria 4.0, tiene que ver con que tenemos gran cantidad de datos y lo que tenemos que hacer ahora es tomar decisiones con eso. ¿Cómo se hace en educación? Como tú dices, tomar un grupo pequeño es una tremenda idea. Ahora, y probar con ellos, tal vez no resulta, pero ¿y si resulta? Tenemos una gran posibilidad. Siento que está el momento ideal para que hablemos de otro de los temas que teníamos pensados. Te voy a dar una frase que tú diste en tu charla TED. 1. Tareas repetitivas, especializadas y basadas en datos. Ahora yo te pregunto, ¿en qué se parecen la educación y la automatización? Gracias. No, esa es una tremenda frase. Justamente a la audiencia yo le preguntaba, yo decía, ¿tú has escuchado esto antes? Tareas repetitivas, ¿no es cierto? Especializadas, basadas en datos. Y se parece a la escuela. Pero lo que ocurre es que justamente los trabajos que se van a perder, ¿no es cierto?, en los próximos 30 años, son los trabajos basados en tareas repetitivas, especializadas y fuertemente basadas en datos. ¿Por qué? Porque las puede hacer una máquina, porque pueden ser automatizados. Entonces el proceso de automatización genera un tremendo dolor. Entonces la gente dice, mira, siempre nosotros pensamos que a nosotros no nos va a ocurrir. Entonces miramos hacia la izquierda, hacia la derecha, miramos hacia abajo y decimos, pobrecitos los pobres que tienen trabajos precarios porque van a perder el trabajo. Y no, los estudios plantean que la gente pobre ya es precaria, va a seguir viviendo mal, digamos. Y además, como han vivido tan duro este tiempo, han generado un montón de habilidades que tú ni te imaginas para sobrevivir. La mayor cantidad de empleos que se va a perder son de la gente que pensó que estudiando una carrera, sacando una formación profesional y dedicándose a un trabajo especializado, repetitivo y basado en datos, iba a ser su futuro laboral. Entonces, lo que muestra esta locura de la automatización es, yo lo digo como un chiste, pero es doloroso, es que la pérdida de empleo son empleos que tienen que ver con empleos profesionales ligados a la administración, que son fuertemente vinculados a datos, pero no son profesiones tan lejanas. Por ejemplo, piensa tú en odontología, piensa tú en enfermería, piensa tú hay más áreas de las que tú te imaginas. Uno dice, sonó el contador. Sí, exacto, justo estaba pensando contador, administrador. No el contador. O sea, imagínate que, o sea, hay, no sé, creo que aparecía un tema, para los que somos psicólogos, creo que Alexa estaba haciendo unos experimentos y que Alexa podía responder, y si tú le entregabas información sobre ciertos datos, tú le podías hacer preguntas a Alexa como si le hicieras preguntas a un psicólogo, entonces te ahorras el psicólogo, digamos. Pensando en esto, Alexa, como estos contestadores automáticos que sí, los asistentes de voz de la Alexa, Siri, OK, Google. Entonces, ¿qué pasa con esto, con la automatización? La automatización es una de las características que tiene la industria 4.0 y tiene un enorme golpe en el empleo, enorme. O sea, los estudios justamente del Foro Económico Mundial, en el que yo me basé en esa charla del 2018, decían que la pérdida de empleo era increíble, pero cuando uno habla de pérdida de empleo, cuando yo lo conversaba con amigos decían, sí, pues en realidad tenemos que preocuparnos de esas poblaciones. No, yo estaba hablando de él, estaba hablando de nosotros, estamos hablando de los profesionales. Estamos hablando de los profesionales que hacemos tareas repetitivas, me lo sé de memoria, especializadas y basadas en datos. Entonces, si alguien me está escuchando y su trabajo es una tarea repetitiva, especializada y basada en datos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Preocuparse. O, por un ratito, ir al baño, llorar 5 minutos, y luego ocuparse, hacer algo con eso. Exacto, yo creo que un mensaje un poco menos catastrófico, yo diría que la solución siempre es la formación continua, es seguir estudiando, ampliar tu rango de habilidades, un poco lo que acabamos de decir, o sea, trata de ejercitar tu pensamiento crítico, crear ideas nuevas, porque también, y esto lo hablábamos ayer con Rodrigo, ya a nivel de competencias, o sea, a nivel de competencia al momento de entrar a un trabajo, por ejemplo, ya no es solamente si sabes hacer bien esa cosa que te enseñaron en la universidad, es qué más vas a aportar tú al equipo, cómo tú eres diferente y especial. Sí, un poquito con esta línea y estoy viendo que el tiempo se nos ha ido un poquito rápido. Es catastrófico, pero justamente a veces estas reflexiones medias catastróficas hacen que la gente salga, como hablaba un autor, de su punto de encaje, donde está encajado, y se mueva a mirar nuevas perspectivas. Así que nada más.
Lo hago desde ahí, digamos. Buenísimo. Mira, me preocupa el tiempo porque Sí, quiero que cómo no. todavía hablemos de un tema muy importante, que sería la diferencia entre ser creativo y ser innovador. Tú me has dicho en el pasado que la creatividad es pensar de una manera, pero Ujú. la innovación lleva mucho más que solamente pensar distinto. Exacto. Sí, a mí me encantaba la definición que hacía Ken Robinson, decía que justamente la creatividad tenía que ver con crear ideas, ¿no es cierto?, que fueran diferentes, que generaran valor, digamos. Entonces, y justamente buena parte de mi trabajo inicial en formación fue talleres de creatividad, investigaciones en creatividad, mucho en creatividad. Pero hay otra línea que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la innovación y tal vez se pega con algo que a ver si alcanzamos a tocar, que es el emprendimiento, que tiene que ver con la puesta en práctica de esas ideas. Entonces yo creo que hay una diferencia entre pensar y tener muchas ideas, ¿no es cierto?, y que sean ideas originales. Ahí no cualquier idea es creativa. Igual hay que tener como un cierto trabajo ahí. Pero la diferencia fundamental que nosotros hacemos es que la innovación tiene que ver con poner en práctica esas ideas y que generen algún valor. Un valor social, un valor cultural, un valor económico, cualquiera que sea. Por eso puede ser una nueva canción, puede ser una nueva pintura, puede ser una nueva solución en el área médica, puede ser un nuevo producto o servicio en la sociedad, pero algo es considerado innovador cuando la sociedad lo premia, ¿no es cierto?, y paga o gasta tiempo o invierte algo de ella en eso. Ahí tú, entonces uno no puede decir, oye, tengo una idea innovadora, la vengo pensando un montón de tiempo. Entonces yo digo, ¿y la puesta en práctica? No, entonces no es innovadora. Puede ser creativa, tendríamos que evaluarla, pero para que algo sea innovador, de nuevo, volvemos al concepto de atrás, tienes que ir y hacer algo, por lo tanto, tienes que hacer un experimento. Mm. Ah, no resultó. Listo, no era innovador, punto, pasa a la siguiente idea. Entonces ahí O hay se algo. arregla, pivoteas, porque O, también siento que hay exacto. muchas de las empresas que son famosas hoy, que son exitosas, Uber, Airbnb, otras, Uh-huh. que empezaron con una idea fija y fueron capaces de ir haciendo pequeños arreglos a medida que avanzaban hasta que se dieron cuenta que una curvita chiquita no iba a arreglarlo, que tenían que cambiar la idea, que tenían, pasa mucho, que te das cuenta, tú creas una plataforma espectacular y la audiencia lo único que hace es, no sé, entrar a una sección. Entonces ahí es cuando viene esto de, ok, enfoquemos todos los esfuerzos en esa sección que ya hemos comprobado que funciona y que gusta. Claro. Cuando nosotros creamos Increa, nosotros hacíamos cursos de 16 horas y no hacíamos cursos de 8 horas. Ahora tú me decís, es una locura, perdimos mercado, lo que tú quieras, sí, así era. Y jamás yo me hubiera imaginado que ahora íbamos a hacer cursos de 2 horas o cursos de 1 hora y media online. ¿Te fijas? Es como, llega un momento en que tú dices, a ver, pero la gente tiene tiempo, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Sí? O genera un Ujú. podcast, ¿no es cierto? O etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una parte sumamente importante en esto también de la innovación que tiene que ver, aunque suene paradójico, que tiene que ver con la humildad. O sea, llega un momento en que tú tienes que comerte el orgullo y decir que eso que tú pensabas que se iba a valorar afuera no se valoró. Y lo que se valoró fue otra cosa. Y la persona que tiene esa capacidad de dejar la importancia personal de lado y ir con lo que la gente quiere, ¿no es cierto? Y ser capaz luego de, no sé, producirla, porque tienes que hacer De algo, ¿no? No capitalizar sé, en eso, ¿no? capitalizar en eso, o sea, igual es mucho trabajo. Cuando uno mira y dice, oye, con el Shop o cualquiera de las empresas que salen, ¿no es cierto? Y aparecen, o soluciones sociales, lo que tú quieras, eh, uno dice, oye, claro, fácil. Sí, pues ahora que son famosos es fácil, pero si tuvieras visto Claro, el es inicio, lógico. es mucho trabajo, digamos. Entonces la innovación, hay un autor que no recuerdo el nombre, pero dice dejar el pellejo, o sea, tiene que ver con esto de que tú te comprometas tanto, ¿no es cierto?, que tienes que dejar el pellejo en eso que tú estás haciendo. O sea, y yo creo que la innovación tiene que ver con eso. Buenísimo, claro que sí. Mencionaste que todavía teníamos que hablar sobre el tema de emprendimiento. ¿Nos puedes poner un poquito en contexto de cómo se relaciona el emprender con todo esto que estamos hablando? Claro, mira, y lo que pasa es que, bueno, el tema del emprendimiento es un tema que está muy, muy manoseado, pero acá nosotros podríamos hablar en esto de las nuevas competencias cardinales, hablábamos de innovación, talento digital y emprendimiento. ¿Por qué emprendimiento?
Porque justamente, por lo que te decía el Foro Económico Mundial, los estudios plantean que cada vez está habiendo un cambio muy fuerte en la forma como se trabaja. O sea, de hecho, por ejemplo, una de las soluciones son el sueldo universal, un sueldo básico universal. O sea, que las personas que tengan, hay estudios de eso, hay una gran... ¿Qué significa eso? Que va a haber mucha gente desempleada, digamos. Entonces, cuando hay mucha gente desempleada, lo que se generan son empleos de subsistencia, luego emprendimientos de subsistencia, luego, y el emprendimiento va escalando. Entonces, si nosotros miramos y decimos, ¿qué es lo que pasa con esta... perdón, algo pasó aquí, me distrajo. Ahí. Sí, ¿Qué es lo nos que salió pasa? una alerta. ¿Qué es lo que pasa con el emprendimiento? Que hay dos formas de considerarlo, digamos, dentro del contexto de lo que estamos hablando. Uno, ser intraemprendedor, es decir, tomar una parte de la organización y decir, esta organización yo la voy a llevar a otro nivel. Y esa persona no crea un negocio propio, no crea algo, no lucra, nada. Simplemente esa persona utiliza las habilidades del emprendimiento, son como 10, ¿cierto? Depende de los autores, fijar metas, pensamiento crítico, creatividad, búsqueda de información, etcétera, etcétera, o búsqueda de oportunidades, y las aplica dentro de la organización. Y lleva esta unidad de negocio, esta asignatura, lo que tú quieras, lo lleva a otro nivel de desarrollo. Y lo otro tiene que ver con emprender una nueva idea, digamos, partir generando valor a través de, algunos autores dicen que el emprendedor encuentra un quiebre en la sociedad, hay algo que le llama la atención y se hace cargo de eso y lo soluciona. ¿Sí? Entonces, eh, eh, algunos autores plantean, por ejemplo, de que, no sé, Bob Marley encontró, no creó el reggae, sino que se necesitaba, los Beatles llegaron en un momento determinado en que los jóvenes necesitaban expresarse de una determinada manera y ellos dijeron, ¿no es cierto? Yo lo hago de esta manera. Seth Godin, pueden buscar ahí Seth Godin, hay un TED relevante de él también, varios libros de marketing muy importantes. Él dice, Sí. digamos, los Beatles, ellos dijeron síganme, ellos crearon un estilo de música y dijeron síganme, y crearon toda una revolución en el rock, digamos. Entonces, el emprendimiento tiene que ver con eso, el emprendimiento tiene que ver con hacerse cargo de algo y buscarle una solución, ya sea dentro de una organización o fuera de una organización. Sí, yo eso lo relaciono con algo que hablamos ayer con Rodrigo, que es el propósito. Y cómo a través de personas que están más comprometidas e inspiradas por lo que sea que está haciendo una empresa, son más propensas a pensar de una manera distinta, a tener ideas innovadoras, a plantearse un poco lo que tú dices. Creo que hay un problema en este proceso y yo creo que lo podemos solucionar de esta manera. Veamos. Pero eso lo logra si la persona está comprometida, si de verdad siente uno, que va a ser escuchada, que va a tener un espacio su idea, y dos, que de verdad quiera mejorar esto, ¿no? O sea, yo creo que, no tengo 100 años, pero yo creo que en la historia, si uno mira los datos, nunca había habido tanto poder en las personas dentro de la organización. O sea, si nos dedicamos, hacemos otro webinar y entrevistamos a los entrevistadores que seleccionan personal, mis colegas que hacen la selección de personal, yo no hago eso. Es sumamente complejo. O sea, seleccionar una persona que te Sí. acompañe en la organización es tremendamente complejo. Entonces, una vez que esta persona está dentro, esa persona tiene mucho poder. De las personas que nos están escuchando, que trabajan en organizaciones, no se dan cuenta del poder que tienen en esa pequeña parte del proceso y pueden hacer un proceso grandioso ahí. Yo creo que ahí es donde hay como una... Eh, estamos en un momento crítico, estamos en pandemia, todo el cuento, sí, es cierto. Pero en términos de la sociedad, hay una irrupción de la creatividad, o sea, tienes cantidades de posibilidades de poder comunicarte desde cualquier lugar del planeta, con cualquier otra persona del planeta. Tienes posibilidades de hacer proyectos internacionales, tienes posibilidades de poder ayudar de manera que antes era inimaginable. Y yo creo que todo esto de la digitalización en la industria 4.0 son herramientas que puestas en personas que tengan un propósito, yo creo que eso era lo que planteaba Rodrigo ayer, que tengan un propósito, pueden hacer mucho bien, pero se necesita ese propósito también. Claro. Ahora sí estamos cortos de tiempo y tenemos que ir cerrando. Y ahora te quiero preguntar, ¿qué, qué consejos le darías tú a alguien que quiere desarrollar más esta área
de ellos, o sea, en volverse más innovador, porque siento que todas estas cosas que hemos hablado son muy espectaculares en papel y uno las quiere hacer, pero que si yo te digo, ok, ahora ya, ¿qué comienzo haciendo? ¿Qué me recomiendas? Am, yo siento que estoy bendecido de tener una tribu, digamos. Yo creo que tenemos un equipo. Voy a hablar del equipo del CFT Eurovision y de un equipo más extendido en cowork y en las organizaciones en las que trabajo. Y que estoy bendecido de tener una tribu de gente que va corriendo y aprendiendo en conjunto. Entonces, yo lo primero que le diría a una persona es que se arrima a una tribu. Esto no se hace solo. Este pastel no lo comemos solo. O sea, entonces ahí pasa algo también de nuevo con el ego. O sea, la gente que está en la mirada de que, se quedó en los 3 años, esa parte cuando uno decía, yo solito, yo lo hago y llevaba las cosas. Sí. Ok. Sí, es una etapa, pero hay gente que la supera y gente que no, digamos. Entonces, la gente que todavía cree que lo puede hacer solito y está en los 3 años, tiene que darse cuenta de que no, esto no lo va a poder hacer solo. Entonces, yo diría que lo primero es arrimarse a una tribu. Lo segundo es que yo creo muchísimo en las carreras cortas. Y cada vez que asesore una organización, esto es casi un grito de advertencia, voy a hacer que las carreras sean más cortas, digamos, porque deberían ser más cortas, lo más corto posible. ¿Para qué? Porque justamente si tú lo piensas, ¿cuál es el problema de las carreras largas? Que no alcanzas a dar los ciclos de iteración que tiene la sociedad. Pero mientras tú te preparas, de nuevo, para este producto bien terminado, una carrera larga, una persona que hace carreras cortas puede iterar y puede hacer más cosas. Entonces, lo segundo sería que se formen en las diversas plataformas, que se formen en academias, que se formen en teología. Y yo creo que lo tercero, voy a volver a lo que dijo Rodrigo ayer, yo creo que estos ejercicios de humanidad, de poesía, de propósito, son cada vez más relevantes. O sea, realmente preguntarnos, por ejemplo, personalmente yo no he arreglado mi LinkedIn desde hace un año, porque me encontré con un libro de un autor argentino súper bueno, lo estoy recomendando, lo he trabajado, pero todavía no hago la declaración debajo de mi LinkedIn, que son 3 palabras. Yo soy, tengo que decir, consultor, facilitador, speaker, ¿qué le pongo? Porque el momento que yo le ponga eso a mi LinkedIn, van a pasar cosas. ¿Sí? Y yo, que estoy dando este webinar, todavía no lo hago, pero estoy ahí. Tengo mi libreta en que tengo ese trabajo y todo. Entonces hay una tercera parte, yo digo, una tribu, formarse, y lo tercero son procesos de introspección, es poner a leer tu libro que tenga que ver con desarrollo personal, con propósito, y una vez que escriben el propósito, pasan cosas. Porque, porque además, ¿cómo se llama la película? Forrest Gump, Ujú. que lo siguen. O sea, ¿por qué lo sigue la gente? La imagen del, del Colorado, cuando hay una fila de gente que lo sigue y él está con barba, y un momento él deja de correr. ¿Y por qué lo sigue la gente? ¿Por qué está corriendo? Porque esa persona tiene un motivo. Imagínate, correr. ¿Y qué hace la otra gente? ¿Por qué lo sigue? Porque no tiene motivo. Entonces, siempre nosotros, un mentor me decía, siempre nosotros trabajamos por metas. Si no tienes metas propias, vas a trabajar por las metas de otros. Siento que ahí también sería bueno agregar el tema de la flexibilidad aplicada a uno mismo, porque como tú dices, elegir, definir un propósito es una tarea enorme, sobre Sí, todo si pretendemos que nos dirija por el resto de nuestras vidas. y por Entonces eso ahí yo no lo he también escrito todavía. diría, hay que, hay que estar abiertos a cambiar, así como uno no era el mismo cuando tenías 3 años, cuando eras adolescente, ahora, en el futuro, hay que adaptarse a eso, pero ojalá con un norte, con una dirección, pero tenemos que ser flexibles en eso, ¿no? Tal vez me diste la solución, pues, y lo que tengo que hacer es escribir no sé cómo se llama, la parte de abajo del link, las 3 primeras palabritas que te definen. Tal vez puedo hacer una definición a 2 años. Sí, tienes razón. Sí. Si escuchas mi Exactamente. humilde consejo, yo te diría, hazlo y después lo arreglas. Un poco lo que hemos estado viendo en todo esto. Lánzate y después vas arreglando en el camino. Exactamente, exactamente. No, comparto plenamente. Yo creo que justamente, yo creo que esto, el propósito también no tiene que ser algo escrito como en piedra, sino que, Piedra. claro. Ahora, sí, o agarrar el propósito y imitar a Elon y dividirlo en metas más pequeñas, propósitos más pequeños, también puede ser. Pero esas Puede 3 cosas ser. diría yo, busca una tribu, fórmate y escribe tu propósito. Buenísimo. Muchas gracias por esta conversación, Juanjo.
¿no? Me Gracias. sorprende que hayamos llegado a la hora y que no hayamos estado corriendo porque tendemos a conversar mucho. Sí. Les Así es. doy, le doy muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, los que nos vieron a través de YouTube Live, a todos los que ojalá después vean también el video. Los esperamos mañana para el último día de este seminario web organizado por Academy, que les recuerdo que es el núcleo de innovación y formación continua del CFT Teodoro Bickel. Mañana voy a estar conversando con María Pilar Vera Montoya y vamos a, ojalá, cerrar el círculo completo que hemos estado generando ahora. Vamos a hablar sobre los líderes 4.0, esas personas transformadoras del futuro, esas personas que van a estar liderando todo lo que hemos estado hablando con Rodrigo y con Juanjo. Así que muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos. Gracias.